Bueno, buena tarde, profesor. En este momento nos disponemos a hablar sobre el tema Ayudando a tu paciente. Esta actividad que está conformada por Juan José Ramírez Escobar y André Pablo Correa López. En esta actividad lo primero sea explicar qué es la rehabilitación neuropsicológica. Y digamos que este trabajo en lo que se marca es en hablar sobre algunos conceptos claros que permiten al estudiante o al profesional de la psicología tener, digamos que un diagnóstico claro sobre ciertos trastornos y el daño que puede provocar en el cerebro del paciente y cómo se podrían emplear entonces de manera eficiente esas diferentes herramientas o técnicas de rehabilitación para tener una mejor evolución y calidad de vida. Em, por otro lado, en esta actividad vamos a analizar un caso hipotético, qué zonas se pueden afectar, hacemos un diagnóstico y qué rehabilitación se puede presentar para que esa persona tenga una mejor calidad de vida. Eh, em, tenemos entonces el tema que vamos a tratar digamos, en esta actividad es el deterioro cognitivo leve, de ahora en adelante, DCL. Eh, históricamente, pues fue introducido en 1988 como una disfunción cognitiva que no alcanzaba un grado de demencia digamos que en ese contexto clínico de la enfermedad. Pero en 1999 se publican algunos criterios de la Clínica Mayo y es definido como un síndrome progresivo de un déficit cognitivo superior que va avanzando con la edad em, y que digamos que no cumplen como esos criterios o esos estándares que se tienen en la Organización Mundial de la Salud y en los aspectos psicológicos para que sea una demencia. También se establecen algunos criterios mm, que alteran de cierta manera la memoria y que es el problema principal en las funciones mentales superiores. ¿Qué es la función cognitiva? La función cognitiva, digamos que nos incluye una serie de procesos que pueden estar afectados, sea en mayor o menor grado, y en consecuencia se deben analizar por el profesional. Tenemos entonces que la memoria es todo ese conjunto que abarcan los procesos mentales de orden superior que tienen que ver con la recolección, la almacenación y recuperación de toda la información dentro de nuestro cerebro. Digamos que esa memoria comprende como primero la memoria episódica y segundo la memoria semántica. Ese deterioro de la memoria episódica es lo que se enmarca dentro del deterioro cognitivo leve. Digamos que ese tipo de memoria está mediado por esas estructuras temporales mediales, es decir, que en el cerebro se ubican en el hipocampo, en el córtex entorrinal. Esta memoria semántica tiene que ver con todos los conocimientos generales de las personas en esos aspectos espaciales y temporales del aprendizaje. Digamos que también se incluye ese conjunto de funciones en las que incluye esa flexibilidad cognitiva, esa atención selectiva y el razonamiento inductivo, deductivo a la capacidad de planificación y que se tienen en cuenta las funciones ejecutivas. Le voy a dar paso a mi compañero Juan José para que explique el siguiente ítem. Muy buenas tardes, maestro. Pues
Como dijo mi compañera, ahora daremos paso a hablar sobre la capacidad visoespacial. Cuando nosotros hablamos de la capacidad visoespacial, estamos hablando de aquella que es necesaria para poder representar, manipular un objeto mentalmente y también poder analizarlo. El procesamiento visual requiere un funcionamiento adecuado de la cabeza frontal, también la occipital y también sobre todo de la parietal. Algunas de las capacidades lingüísticas se pueden ver afectadas en diversas enfermedades neurológicas y también en el DSL. Y los principales elementos afectados en las fases iniciales son la capacidad de denominación y también la fluidez verbal se encuentran entre esos elementos afectados. Basándonos en algunos de los hallazgos exploratorios y en los resultados de la valoración cognitiva de los pacientes con TDS, se han establecido tres diferentes subgrupos, o cuatro diferentes subgrupos, mejor dicho. El primero de ellos se llama el tipo amnésico, que trata de la afectación exclusiva de la memoria y es el más conocido y estudiado, como también el mejor definido. También vamos a hablar del segundo, que es el tipo amnésico multidominio, en el que la alteración de la memoria se acompaña de la alteración en otra área cognitiva. Habitualmente se puede decir que es de la función ejecutiva esta alteración. Cuando hablamos del tercer elemento afectado en esas fases, hablamos del tipo no amnésico, que cursa con la alteración de la función ejecutaria, el área visoespacial y también del lenguaje. Y por último, se encuentra el tipo amnésico multidominio, el cual cursa con afectación de más de un dominio diferente a la memoria. Ahora pasando a tema distinto, vamos a pasar a la fase de diagnóstico. Hablamos de la fase de diagnóstico, estamos hablando del deterioro cognitivo que ha de detectarse y diagnosticarse mediante varias pruebas que impongan pues las capacidades cognitivas del paciente. Y dentro del marco tradicional, pero insustituible del método clínico. También tenemos que tener en cuenta eso, en el que cobra especial relevancia la información aportada por una persona llegada al paciente y al examen del estado mental de este, por supuesto. En el ámbito de la atención primaria o por su accesibilidad y la proximidad de la perspectiva, el entorno idóneo para la detección y abordaje inicial del deterioro cognitivo es el segundo nivel asistencial, confirmará el diagnóstico y la etiología e iniciará el tratamiento específico en la mayoría de los casos. La instauración discreta del DSL también hace difícil eh, su distinción. El envejecimiento normal, la depresión, la baja inteligencia previa o la demencia, si esto se suma a que los test de criado tan solo indican una sospecha fundada, el diagnóstico de certeza global mediante la aproximación escalonada, anamnesis y exploración clínica requerirá una cantidad de tiempo considerable, difícil de contabilizar con la realidad del tiempo disponible en la práctica totalidad del constructo de AP. Bueno, aquí Eh, como vemos algunas imágenes del cerebro, por ejemplo, aquí tenemos esto que está sombreadito, es, digamos, ciertos trastornos que se puedan presentar y que se ven afectados dentro de la estructura cerebral. Por ejemplo, podemos acá tener en este espacio de nuestro cerebro lo que es la afasia de Wernicke, que es la dificultad en la comprensión del lenguaje. Por ejemplo, en esta parte del cerebro se produce lo que es la fascia de Broca, que es la dificultad para articular palabras. Y en esta, por ejemplo, en este examen tecnológico, pues se le presentó a una paciente de 72 años, que es un estudio axial.
digamos que presenta una hipertensidad difusa en la sustancia blanca, ¿sí? En ambos hemisferios. Digamos que esta patología está afectando principalmente a ambos centros semioviales, eh, moderando el ensachamiento ventricular y el espacio surconoico. En el caso hipotético, como se dijo al inicio de la presentación, tenemos un antecedente y un motivo de consulta, pues una paciente femenina de 72 años que remite a la consulta de atención primaria, AP, por pérdida de memoria de 3 años de evolución. Presenta antecedentes clínicos de hipertensión arterial en tratamiento con enalapril, con buen control, habita en un medio urbano y ha trabajado como empleado de banca. En los últimos 3 años refiere olvidos frecuentes que afectan la capacidad de recordar, donde ha dejado, digamos, de utilizar algunos quehaceres diarios y dificultad para evocar noticias que ha leído o comentar películas que ha visto. No presenta sintomatología de tipo depresivo, aunque sí episodios de ansiedad ante la posibilidad de padecer una enfermedad de Alzheimer o realizar sus actividades habituales sin ningún tipo de limitación. En el examen neurológico, en el fondo de los ojos y los pares craneales normales, digamos que no presenta un déficit sensitivo motores. Los reflejos de estiramiento muscular están 1/5 simétricos. El reflejo cutáneo plantares flexores, no asimetrías, tono normal, ausencia de movimientos involuntarios y bipedestación, marcha y sus variantes sin alteraciones. En la auscultación cardiorrespiratoria tiene tonos cardíacos rítmicos sin soplos, murmullo vesicular conservado, abdomen blando, depresible, no doloroso, sin masas ni visceromegalias, extremidades normales, no adenopatías. Digamos que en los exámenes, en este caso, se le puede aplicar diferentes exámenes, ¿no? Como por ejemplo el de MOCA, el Minimental, ¿sí? Y en este, pues dio estos resultados. Y vamos a pasar con el otro compañero para que nos siga explicando el siguiente tema. Em, Juan, sí, qué pena, es que se me traba un poquitico. Ahora pues pasemos a hablar de algunos de los programas de rehabilitación neurológica. Hablando de esto, el principio fundamental del ARN consiste en la aplicación de estrategias de rehabilitación que se adapten a los déficits específicos de cada uno de sus pacientes. Algunas recomendaciones a seguir a la hora de planificar y evaluar un programa de RS son poder identificar con claridad los procesos subyacentes al daño y la evolución que tengan, de también poder detectar las fortalezas, debilidades y estilo de vida premórbido. También realizar una evaluación profunda y exhaustiva para poder encontrar las capacidades cognitivas preservadas y alteradas, y así como el nivel de conciencia. La capacidad de autorregular emociones y comportamientos y también la capacidad de aprendizaje. El poder conocer las demandas y apoyos disponibles en el entorno actual y futuro del paciente y evaluar la comprensión que tienen los familiares acerca de las dificultades conductuales del paciente con el apoyo que puede ofrecer para poder llegar a su pronta recuperación. Algunas de las estrategias de restauración que podemos encontrar son los programas de restauración o restitución.
que implican la práctica de ejercicios diseñados para recuperar algunos procesos básicos, tales como la percepción, la atención, la memoria y algunas funciones ejecutivas mediante los mecanismos potenciales de la neuroplasticidad. El fundamento teórico de este tipo de intervención reside en la idea de que la estimulación de los diversos componentes de los procesos cognitivos debe conducir un mejor y un más rápido procesamiento de la información y por lo tanto a la automatización de dichos procesos. Esto es mejor a un rendimiento y para poder llevar a cabo su ejecución se requiere que el paciente realice algunos ejercicios en cierto grado que se pueden ver repetitivos, en los que pueda intervenir la función alterada y algunos de los autores postulan que la red neuronal que interviene en la ejecución está siendo entrenada, por lo que la recuperación neuronal se verá facilitada, al igual que los mecanismos de la recuperación espontánea, lo que a su vez va a estar estimulando la plasticidad neuronal. También tenemos que tener en cuenta algunas de las estrategias de compensación. En este tipo de intervención podemos asumir que la función alterada no puede restaurarse y por ello se intenta potenciar el empleo de diferentes mecanismos alternativos o habilidades preservadas. Por lo cual se está buscando que algunas de las regiones que quedaron intactas del cerebro asuman de un modo compensatorio la función de las que están dañadas. Y las estrategias pretenden que el paciente aprenda o reaprenda cómo realizar algunas de las actividades relevantes para su vida cotidiana, para poder llevar su vida cotidiana. Cabe pues poder resaltar que el individuo pueda aprender y que su función alterada pueda mejorar, ya que se utilizan procesos cognitivos distintos para compensar el déficit y razón por la cual muchas veces las estrategias de estas ayudas externas son consideradas de compensación. Pasemos a hablar de algunas de las estrategias de sustitución que se pueden tener en cuenta. En esta perspectiva podemos suponer la pérdida total de alguna función que debe entonces pues ser sustituida mediante entrenamiento específico, para poder así nosotros reducir el impacto del deterioro cognitivo en la vida cotidiana de este personaje. En este caso, también se pueden hacer válidas algunas estrategias de ayudas externas, como por ejemplo los problemas de memoria entrenados con tecnologías, como agendas electrónicas, tablets, recordatorios que tengamos en el celular, recordatorios en el calendario, alarmas, algunas grabaciones de voz del paciente con un contenido del que debe recordar. Esta estrategia también pues supone la asimilación de la función deteriorada por otra conservada a partir de la estimulación. Ahora daré paso a mi compañera Andri para que prosiga con la presentación. Bueno, también tenemos como estrategia lo que es la activación-estimulación. Digamos que una de sus finalidades es liberar o de cierta modo estimular esas zonas que se pueden bloquear, es decir, que han disminuido o suprimido su activación dentro de la función cerebral. Pueden valorarse con psicofármacos. Aquí debemos dejar en claro que los profesionales de la psicología, pues en nuestra área no medicamos, pero que otros profesionales, sí, de la rama de la psicología sí lo podrán hacer, pero pues desde ese entendido se tiene que sí se pueden valer de esos psicofármacos. Esas modificaciones de conducta también pueden crear en esa persona, en ese paciente, un ambiente sano, un ambiente con grandes formas de estimulación o de repetición, es decir, que esa persona haga actividades repetitivamente. Por ejemplo, abotonarse los botones de la camisa, ¿sí? Que son actividades que hacen diarias y que lo pueden seguir haciendo para que eso no se les olvide. O
estímulos específicos para activar esas funciones cognitivas. Por lo general, siempre lo que se trata es de, como el título lo dice, activar o estimular esa, esa, ese comportamiento dentro de nuestro cerebro para que se vuelva repetitivo. La estimulación cognitiva es conocida también por diversos autores como entrenar nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, eso lo que conlleva es a tener dentro de nuestra práctica esas modalidades de intervención que son dirigidas, que algunas veces no son como dirigidas o prácticamente el entrenamiento en específico. Esa es una de las modalidades, digamos, que más se emplean dentro del campo de la práctica clínica y concibe ese funcionamiento cognitivo como un sistema para fortalecer esa estructura o esa estimulación del cerebro. Esa neuroplasticidad siempre, digamos, que debe de estar ejercitada en ese sistema nervioso central para reafirmar o reacomodar esa estructura de esas funciones y mejorar. De lo que se trata es de rehabilitar ese paciente para que tenga mejoría y, digamos, tratar de que ese deterioro cognitivo no vaya a ser más progresivo. Digamos que esos programas de rehabilitación abarcan diferentes funciones cognitivas, como por ejemplo el cuaderno de repaso. La estimulación directa o dirigida, pues es ya dirigida por un profesional, ¿cierto? Del derecho, perdón, de la psicología. Y esta modalidad procura estimular o rehabilitar un proceso cognitivo específico. Digamos que en estos casos se trata de esa estimulación específica o dirigida, pues esa intervención lo que quiere o está apuntada es a mejorar esa función cognitiva desde esa perspectiva de querer ayudar a ese paciente para su rehabilitación con miras a mejorar ese estado funcional de esta persona. Entonces, digamos que en esta parte lo que se trata en particular es un consenso que lo que trata es de tener esos procedimientos para que se puedan cumplir, digamos, esa rehabilitación neurológica que se pretende. El paso a nuestro compañero para que termine ya la última parte de nuestra exposición. Sí, muchas gracias, compañera. Entonces, como dijo nuestra compañera Andri, pues pasaría a hablarles de, por último, de la simulación cognitiva que se pueda llevar a cabo por la tecnología, mejor dicho, por la computadora. Pues ya que cada vez con mayor frecuencia se encuentran muchos de los programas de rehabilitación que usan la tecnología informática, ya que pues para nadie es un secreto que pues esto se ha llevado a cabo y que existe desde que Juan, surgieron. qué pena. No, no estábamos presentando las diapositivas. Eso es lo que yo pensé. No, pero entonces no lo pares, síguelo. Síguelo y yo después lo edito. ¿Me estás escuchando? Sí, aló. Sí, yo sé. Síguelo después es la grabación. No, la grabación, esa grabación la montas a YouTube, pero no la vamos a mandar. Yo después la descargo y creo que le puedo agregar las diapositivas. Ah, listo. Listo. Y editas este pedazo. Sí, claro, en la parte en la que habla. Dale. Entonces, a ver. Bueno, entonces ya que podemos ver que existe desde que surgieron en el mercado pues, de las computadoras personales, ya que aquí, pues, mejor dicho, aquí es importante destacar que aunque el número de programas disponibles y se incrementa constantemente, no siempre son productos que son bien fundamentados y estructurados. Eh,
De manera que hay una enorme cantidad de páginas web que anuncian programas de estimulación que resultan ser pues solo sitios, pues otro sitio más para jugar y poder entretenerse solamente. Y algunas de esas herramientas que nos pueden ayudar para llevar a cabo esa estimulación puede ser el programa de Smart Brain, interactivo y multimedia en la plataforma de Internet, que ofrece más de 132 actividades de simulación y más de 34.000 ejercicios para activar pues, la memoria y la atención de esa persona. Orientación y también las funciones ejecutivas. Por su parte, también podemos encontrar otro programa que es el Cable, que está diseñado en plataforma de computadora y pues este sirve para el reentretenimiento de la atención y la memoria. Podemos decir que este trabajo, podemos decir que existen diferentes alternativas para poder llevar a cabo el desempeño profesional de la psicología, que pues permite que se encuentren soluciones a los diferentes trastornos, ya sean por causas biológicas, del ambiente o bien física. También existen diferentes métodos y algunas metodologías que nos permiten tener una secuencia en la aplicación de la anamnesis y de los diferentes mecanismos que el psicólogo puede utilizar para la rehabilitación de estos pacientes. Y para finalizar, pues podemos decir que la tecnología y la ciencia también han pues contribuido mucho a abrir paso a este tipo de tratamientos, ya que también ha permitido tener diferentes aparatos instrumentales que permiten hacer algunos estudios al cerebro y determinar algunas de las zonas afectadas de este mismo. Eh, bueno, maestro, muchas gracias por su atención, por su tiempo también. Vuelvo y reitero que ese grupo está formado por André Pablo Correa López y mi persona José Ramírez Escobar. Somos de psicología de cuarto semestre y eso sería todo. Muchas gracias.